esa parte que había preguntado en la anterior intervención, en la anterior charla, acerca de cuando habla en plural sobre la mente, dice mentes, y eso me había confundido. Y justamente ese día, eh, el día siguiente, tenía la lección 161 y me aclaró en el párrafo 4 que un hermano son todos los hermanos y que en una mente están todas las mentes. Eso Sí, fue algo de que me todas había quedado formas, como tarea, pero sí, al final la lección me ayudó. bueno, algo pasó que ahora se arregló lo de YouTube, ya no lo escucho. De todas formas, tiene que tener en cuenta que es lo mismo que cuando habla de un hijo, del Hijo de Dios o de los hijos de Dios, no hay ninguna diferencia. Mente, espíritu, hijo de Dios es lo mismo. Por eso no hay ninguna diferencia. Porque hay que acostumbrarse al idioma, ¿no? Para tenerlo bien claro a medida que uno va leyendo. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más o hacer alguna pregunta antes de empezar la lectura. Para que veamos otra vez que somos una solamente, yo tenía marcada la 161 para leer también un párrafo al empezar con el capítulo 4, porque es hace referencia a eso, ¿no? Y justo Ader como me había comentado antes de empezar que había leído esa parte y le aclaró mucho. Bueno, es el apartado 7, la sección 7 en números romanos del capítulo 4, es la última, y se llama Creación y Comunicación en la página 76. Está claro que si bien el contenido de cualquier ilusión particular del ego es irrelevante, su corrección es más útil dentro de un contexto específico. Las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es naturalmente abstracta. Parte de la mente, no obstante, se vuelve concreta al dividirse. La parte concreta cree en el ego porque el ego depende de lo concreto. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define su existencia es la separación. Bueno, y en relación a este tema de la mente abstracta y lo concreto del ego, es el párrafo 2 de la lección 161 que dice: la condición natural de la mente es de una abstracción total, mas una parte de ella se ha vuelto antinatural. O sea, la naturaleza de la mente es de una abstracción total, mas una parte de ella se ha vuelto antinatural. No ve todo como si fuese uno solo, sino que ve únicamente fragmentos del todo, pues solo de esa manera puede forjar el mundo parcial que tú ves. El propósito de la vista es mostrarte aquello que deseas ver. Todo lo que oyes le trae a la mente únicamente los sonidos que ésta desea oír. Así fue como surgió lo concreto. Bueno, ahí está Juan, clarísimo, ¿no? Nair había levantado la mano, Juan. Sí, Nair. Está sin micrófono. No, perdón, no. Era en el momento porque vos leíste el párrafo 1. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define, vos dijiste su existencia y en mi libro dice tu existencia.
Tu la existencia. separación. Perfecto, perfecto. Sí, sí. No, 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 está perfecta la aclaración. Sí, gracias. No, porque a veces, viste, en los diferentes libros. No, 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 está perfecto. Ok, ok. El ego cree que lo que define mi existencia Es la es la separación. separación. Está bien. Gracias. Sí, sí, está muy bien hecha la aclaración. Bueno, seguimos entonces en el capítulo 4. Me interesó leer esa parte porque está más explicado, ¿no? La parte de lo concreto y lo abstracto, y que el ego no puede existir sin la creencia en lo concreto, que lo que ve es, que lo que ve es real, que las cosas concretas que ve están ahí, como pasa Eh, en el sueño de la noche. Juan, una preguntita te quería hacer, que ya lo hablamos, pero viste que siempre decimos que con el solo hecho de mirar algo o alguien en el sueño, ya estamos emitiendo juicio. ¿No es verdad? Y yo cuando estoy en mi sueño, estoy como que la mente se me va constantemente, salva la... O sea, se me va constantemente el ejercicio de estoy mirando y estoy juzgando, o sea, y yo misma, mi mente me dice, sí, estás juzgando y de esto no podés salir. Y la mente, reconozco que estoy juzgando y entro y salgo. Lo reconozco, entro y salgo, pero constantemente me está pasando esto. No sé si es una cosa mía o qué me está pasando. Es Entrar y constante. salir. Claro, miro algo y recuerdo que el curso dice que ya con el hecho de estar mirando algo estoy juzgando, sea bueno o... Perdón, es al revés. Primero viene el juicio y proyecto afuera lo que quiero ver. Ahí Es lo está. mismo. Bueno, ¿ves? Eso es lo que me... Nadie ve nada salvo sus propios pensamientos proyectados afuera. Esa proyección es lo que sería el juicio. Ahora, lo que leímos recién, de la 161, el propósito de la vista en el sueño es mostrarte aquello que deseas ver. Todo lo que oyes te trae a la mente únicamente los sonidos que ésta desea oír. ¿Por qué? Porque salen de la propia mente las imágenes y los sonidos. La mente no los va a buscar afuera lo que desea oír. Los proyecta y después cree que los está oyendo. De todas formas, tu pregunta es qué pasa que vas y venís, vas y venís, vas y venís. Sí. ¿Y cuál sería el problema? Y el problema es que... Porque un paso más es despertar del sueño. Quedarte del lado donde ya no hay juicio. Pero pero el juicio lo ejerzo. En el sueño. Sí. Por eso, al acabar el juicio, acaba el sueño. Ok. O sea, ¿cuál sería el problema de estar viéndolo, aunque vuelvas para atrás y después tenga que volver a verlo y vuelvo? Cada vez que pasa eso, elijo de nuevo, elijo de nuevo, elijo de nuevo, es lo que está pasando. Y así estamos constantemente. No importa cuánto estemos constantemente, lo que importa es el presente, si en este momento lo hice, ¿qué importa si al momento siguiente vuelve a pasar? Okay. No hay momento siguiente, el único momento es el presente. Excepto que uno quiera proyectar ese sueño y soñar eso, ¿no? No hay que preocuparse por el estado ese, hay que ver qué pasa en el presente. Si no, la mente ya fabrica su propia película y dice, bueno, de ahora más va a ser así. Que en algún momento creo que lo dijiste, ¿no? De esto no puedes salir o algo así. Claro, porque entro como en una rueda mental de... Se toma esa rueda y se suelta.
proceso del perdón. So- Se suelta el Constante. miedo a que vuelva a pasar y que vuelva a pasar y que vuelva a pasar, porque si no, fabrico ese mecanismo y me quedo ahí. Total, la próxima reunión consulto a ver qué se puede hacer, mientras tanto me quedo ahí. No sé si me explico. Sí, 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 sí. En el presente es el perdón, no hay otro momento. En el momento que pasa se perdona, no hay ningún otro momento que no sea el presente, ¿no? Lo que pasa es que uno se ve en la situación y se olvida que ese momento es el presente, donde tiene que extender el perdón, nada más. Perfecto, gracias. Gracias. A vos. Bueno, seguimos entonces por el párrafo 2 de creación y comunicación. Lo único que el ego percibe es un todo separado, desprovisto de las relaciones que presupone el estado de ser. El ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación, excepto cuando se utiliza para establecer separación en vez de para abolirla. El sistema de comunicación del ego se basa en su propio sistema de pensamiento, al igual que todo lo demás que él impone. Su comunicación está controlada por la necesidad que tiene de protegerse e interrumpirá la comunicación siempre que se sienta amenazado. Esta interrupción es una reacción hacia una o varias personas determinadas. El carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar entonces a generalizaciones falsas que no son realmente abstractas en absoluto. El ego simplemente responde de ciertas formas específicas a todo lo que percibe como relacional. Está diciendo que el ego se basa en percepciones parciales del todo, ¿no? Como dijo ya desde el principio, y que se mueve en función de esas aparentes relaciones específicas. Y en base a eso se mueve. El espíritu, en cambio, reacciona de la misma manera a todo lo que sabe que es verdadero y no responde en absoluto a nada más. Tampoco hace ningún esfuerzo por establecer lo que es verdad. Él sabe que lo único que es verdad es lo que Dios creó. El espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación, debido a que está en completa y directa comunicación con su creador. Esta comunicación es la voluntad de Dios. Creación y comunicación son sinónimos. Dios creó a cada mente comunicándole su mente y estableciéndola así para siempre como un canal para su mente y su voluntad. Puesto que solo los seres que pertenecen a un mismo orden pueden realmente comunicarse, sus creaciones se comunican naturalmente con él y como él. Esta comunicación es perfectamente abstracta, ya que su aplicación es de una calidad universal y no está sujeta a ningún juicio, excepción o alteración. Ahí está describiendo lo que es el estado entre el Padre y el Hijo, pero haciendo en cierta forma también referencia a que hubiera muchas mentes, ¿no? Lo que decíamos antes, cada mente es todas las mentes. Cuando habla de creaciones como si fueran hijos de Dios. Pero de todas formas, aunque así fuera, esa comunicación se produce entre todos en ese nivel fuera de lo concreto. Dios te creó mediante esta comunicación y para ella. La mente puede distorsionar su propia función.
pero no puede atribuirse a sí misma funciones que no le fueron dadas. Por eso es por lo que la mente no puede perder del todo la capacidad de comunicarse, aun cuando puede negarse a utilizarla en favor del estado de ser. Recuerden que si hay alguna duda que pueden levantar la mano y lo aclaramos. Ader lo había repetimos. levantado la mano, Juan, creo, pero no sé si... Sí. Sí, ahí lo veo. Juan, en el segundo párrafo que acabas de leer, se me vino que a medida que va explicando el sistema de comunicación del ego. Se te corta mucho la señal. Y ahora Sí, bien. dice, el sistema de comunicación del ego se basa en su propio sistema de pensamiento, al igual que todo lo demás que él impone. Estoy leyendo, o sea, a medida que estamos leyendo esto, al describir al ego, cuando está haciendo esa descripción de su sistema, de cómo él trabaja, siento que nos está dando una herramienta o una manera de entrar a ese ego para poder deshacerlo. En el sentido de que cuando dice que el carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar entonces a generalizaciones falsas que no son realmente abstractas en absoluto. Nos da a entender, o sea, nos muestra también una faceta del perdón, de decir, con hacer, identificar la única causa, la causa original, yo puedo desaparecer todo lo específico. Al decirnos de que el ego, su sistema de comunicación, el carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar a generalizaciones falsas, que no son realmente abstractas en absoluto. O sea, yo con esta herramienta o esta manera de él describir esa parte del ego, me ayuda a encontrar o a justificar que identificando solo esa causa original, me ayuda a perdonar todo. Sí. Nos va hablando del ego para que, como hace durante todo el libro, para que nos demos cuenta de la locura de la mente en el sueño, nada más. A la cual llama ego, nada más. Es la locura de mi propia mente en el sueño. Como digo siempre, cada vez que habla claramente de la locura y la dice con todas las letras, la demencia en el sueño, aprovechemos para ver lo que pasa en el sueño, así nos damos cuenta que es una locura y no nos va a quedar más remedio que querer recuperar la cordura, que es lo que hace el curso. Recordarme quién soy realmente, que es lo que acaba de describir en este otro párrafo cuando dijo cómo Dios me creó en función de la comunicación y para la comunicación. Me creó con su comunicación para la comunicación, la verdadera, no la del sueño. Aún así, como dijo al final del párrafo, la mente no puede perder del todo esa capacidad y por eso en el sueño cree que se comunica. Pero no la está usando en favor del estado de ser. El curso me devuelve al estado de ser lo que soy, el Hijo perfecto de Dios. ¿Está claro eso? A ver. Bueno, seguimos entonces adelante. Tanto la existencia como el estado de ser se basan en la comunicación. Aquí está haciendo referencia a la existencia en el sueño, porque después en una lección hace referencia a lo que realmente es la existencia como existencia con el Padre, ¿no? Pero aquí está haciendo referencia a la existencia como separado del Padre. Tanto la existencia como el estado de ser se basan en la comunicación. La existencia, sin embargo, es específica en cuanto a qué, cómo y con quién vale la pena entablar comunicación.
El estado de ser carece por completo de estas distinciones. Es un estado en el que la mente está en comunicación con todo lo que es real. En la medida en que permitas que ese estado se vea coartado, en esa misma medida estarás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad, la cual se vuelve total únicamente cuando reconoces a toda la realidad en el glorioso contexto de la verdadera relación que tiene contigo. Esa es tu realidad. No la profanes ni la rechaces. Es tu verdadero hogar, tu verdadero templo y tu verdadero ser. El estado en el que la mente se da cuenta que es una con el todo, que es una en el todo. Es lo que me está pidiendo acá, que no lo profane ni lo rechace, que lo acepte. Dice, la cual se vuelve total únicamente cuando reconoces a toda la realidad en el glorioso contexto de la verdadera relación que tiene contigo. Dios, que abarca todo lo que existe, creó seres que lo tienen todo individualmente, pero que quieren compartirlo para así incrementar su gozo. Ven como en ese estado es incomprensible e indescriptible, porque si todos tienen todo, ¿qué le voy a compartir a alguien que no tenga? Si ya lo tiene. Por eso es un idioma que no es el idioma de lo concreto, ¿no? De lo que la mente en el sueño cree que tiene que hacer, compartir cosas. Es un idioma completamente distinto. Es lo que yo digo siempre, que es una belleza, ¿no? Cuando uno empieza a captarlo de alguna forma, que es de la verdadera naturaleza de la mente. No podemos no captarlo, no podemos no entenderlo. No lo entendemos intelectualmente, pero la mente lo capta, porque es de su verdadera naturaleza. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Por eso es por lo que Dios te creó a ti. La abstracción divina, con mayúscula, Dios mismo, se deleita compartiendo. Y eso es lo que significa la creación. O sea, Dios crea para compartirse a sí mismo. Y eso es lo que me pide que haga como parte de ese estado, ¿no? Eso es lo que significa la creación. Las preguntas ¿qué?, ¿cómo? y ¿con quién? Son irrelevantes toda vez que la verdadera creación lo da todo, ya que solo puede crear a semejanza propia. Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, en el reino no existe. En el estado de ser, la mente siempre lo da todo. La Biblia afirma repetidamente que debes alabar a Dios. Esto no quiere decir que debas decirle cuán maravilloso es. Dios no tiene un ego con el que aceptar tal alabanza, ni percepción con que juzgarla. Pero a menos que desempeñes el papel que te corresponde en la creación, su gozo no será total, porque el tuyo no lo es. El papel es el que decía antes, ¿no? Dar todo. Y él ciertamente sabe esto. Lo sabe en su propio ser
y en la experiencia que su ser tiene de la experiencia del Hijo. El constante fluir de su amor se obstruye cuando sus canales están cerrados y se siente solo cuando las mentes que él creó no se comunican plenamente con él. Interesante la metáfora, ¿no? Que Dios se siente solo, sin sus hijos, lo dice varias veces. Oscar. Sí, me llama la atención que ya he escuchado varias veces esto de ser servicial. Dice, Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. ¿Qué quiere decir con ser servicial? A ver, ¿en qué párrafo está? En el 8. Ah, no llegamos todavía. Creo que me adelanté, sí. Sí. Ok. Por eso no me resonaba la frase. El 7, entonces. Dios ha salvaguardado tu reino, pero no puede compartir su gozo contigo hasta que no conozcas el reino con toda tu mente. La revelación no es suficiente porque es una comunicación de Dios hacia ti solamente. Dios no tiene necesidad de que se le devuelva la revelación, lo cual sería claramente imposible, pero sí desea que se transmita a otros. Esto no se puede hacer con la revelación en sí, pues su contenido no puede ser expresado debido a que es algo sumamente personal para la mente que lo recibe. No obstante, dicha mente la puede extender a otras mentes mediante las actitudes generadas por la sabiduría que se deriva de la revelación. Eso es lo que me pide como ser servicial acá. Que es la frase que sigue. Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. Dar todo a todos en el estado de ser, no en la forma y no en el mundo. Vuelvo al párrafo anterior en la última frase. No obstante, dicha mente la puede extender a otras mentes mediante las actitudes generadas por la sabiduría que se deriva de la revelación. Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. Porque la Biblia dice repetidamente que debes alabar a Dios. Y ahí aclara lo que significa una alabanza a Dios. Cuando soy completamente servicial y extiendo hacia todas las mentes el estado de ser, o la revelación, como se llama acá, cuando uno tiene una experiencia de ese tipo. Pero no es en la forma y no se transmite a través de formas, sino a través de la comunicación de las mentes. Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. Esto, sin embargo, es imposible a menos que también aprenda a ser completamente inofensiva, pues ambas creencias tienen que coexistir. Dejar de lado los pensamientos de ataque, lo que nos pide la lección 23 y lo que nos pide todo el curso de milagros. Completamente inofensivo. El título de la lección es En mi indefensión radica mi seguridad, si no me equivoco. Indefensión es una palabra importante en el curso porque es cuando llego a esa perfecta, como me dice acá,
a menos que también aprenda a ser completamente inofensiva, lo que llama después indefensión, que no necesito defenderme porque no proyecto ataque. Sí, a ver. Perdón, a ver, Oscar, ¿la mano que te quedó de antes o hay algo que no te...? Ah, porque está la manito, no sé cómo se saca. A ver. Sí, Juan, tengo varias palabras que me gustaría que nos aclararas, que son espíritu servicial, o sea, ¿cómo asocia espíritu y servicial? Con lo que dijimos recién, cuando la mente se extiende a otras mentes. Pero yo entiendo a nivel de la mente, pero cuando habla a nivel del espíritu, Mente y espíritu en el curso es prácticamente lo mismo. lo mismo. Y cuando habla de revelación y alabanza, ¿es igual al perdón? ¿A perdonar? No. La revelación está, lo hemos leído al principio del curso, en el capítulo 1, la revelación y los milagros, algo así. La revelación es un toque de Dios así, hacia su Hijo, que no puede ser devuelto, como dice acá. Lo único que puedo hacer con eso es transmitirlo a otras mentes y ahí soy servicial. O sea, Revelación y ¿qué más? alabanza, alabar. Alabanza. La alabanza a Dios se hace aquí. Cuando Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. Dios no tiene un ego con el cual recibir una alabanza. Ay, Señor mío, qué grande que eres. Eso no lo recibe porque no tiene un ego para sentirse mejor porque yo le digo a Él que Él es grande y bueno. Pero sí puede recibir, entre comillas, una alabanza cuando ve que mi mente le transmite a todas las mentes la unidad de la mente, que eso sería el perdón. Sí, exacto. Ahí quería que llegara, Bueno, sí. porque me confundía. Perdón, expiación, aunamiento. Claro, porque sería mi segunda función, tercera función, cuarta función. No, es una sola función. Sí, exacto. Eso es lo que quería asociar, alabanza con revelación y eso. Está bien, perfecto. Porque la mente, cuando reconoce que todas las mentes son iguales, porque fíjate una cosa interesante, me lleva automáticamente al tema de la indefensión, que aquí le llama que la mente sea inofensiva. Entonces significa que ya eso es cuando extiendo el perdón. Exacto, la extensión del perdón. Sí, es verdad. Cuando la mente dice, esto es imposible a menos que también aprenda a ser completamente inofensiva. ¿Cómo aprende a ser inofensiva? Con el perdón. Cuando aprende a ver a todos los hermanos inocentes. Mario tiene la mano levantada. Gracias, Juan. A ti. Sí, Juan, mira, ahí en el punto 4, que me quedé con las ganas de preguntarlo antes y ahora, tanto la existencia como el estado de ser se basan en la comunicación. La existencia, sin embargo, es específica en cuanto a qué, cómo y con quién vale la pena entablar comunicación. En un momento entendí que el estado de ser y la existencia eran lo mismo. Me da la impresión que la existencia, ¿a qué se refiere? No. Yo por eso aclaré que en esta parte del curso existencia le llama la existencia en el sueño. Porque un facilitador me había explicado eso una vez, que era existir significaba estar en el sueño, porque lo deducía de esto. Pero yo después fui leyendo una vez, repasando las lecciones, estudiándolas ya después de haberlas hecho, estudiándola en el sentido de tomarla como estudio, me encontré que en la 54 aclara perfectamente que existo porque pienso. Y ahí ya no tiene nada que ver con esto. Ahí ya me está hablando de Dios me creó con un pensamiento, por lo tanto yo pienso y por lo tanto existo porque el Padre me dio la posibilidad de pensar, de ser como Él. El Padre me creó con un pensamiento y soy un pensamiento que a la vez piensa. Y tiene sus propios pensamientos de amor que son las creaciones del Hijo. Bueno, en esa lección explica que por eso sé que existo, porque puedo pensar. Entonces es como que hay una contradicción entre lo que es existencia acá y lo que es existencia en esa otra. No me extraña que sea un problema de traducción.
Lo que sí es importante es diferenciarlo. Porque ¿qué pasó? Como yo tenía el otro significado que me había explicado esta persona, dije, qué raro. Ahí me está diciendo en la lección 54 que existo con el Padre porque soy igual que Él. Y acá me está diciendo que existo cuando veo cosas específicas. La existencia, sin embargo, es específica en cuanto a qué, cómo y con quién vale la pena. Eso pasa en el sueño, lo que hacemos todo el tiempo. Sí, fíjate que más atrás, donde termina el 5, dice, recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, en el reino, no existe. O sea que los Por compara como eso, iguales. Claro. a ver, no entendí eso último. ¿Recuerda? ¿Dónde es eso? El último parrafito del 5. Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, En el en el reino no existe. reino, no existe. O sea, que la existencia y el reino son iguales, en teoría ahí. No. Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en el sueño, en el reino no existe. Claro, es una mala interpretación En el mía. reino tener y ser es lo mismo. Claro, y en la existencia, en el sueño, no. Es distinto. Perfecto, entonces ahí se me aclaró todo, Lo porque me leímos el otro parecía día que... cuando decía que yo soy el Sí, reino de los cielos y tengo el reino de los cielos. sí, Porque tener y ser es lo mismo en el reino. En el sueño no. Bueno, Entonces pero hago cuando esa aclaración porque en esta parte sí, existencia significa una cosa y después en la realidad del cielo es otra. Pero no me extraña entonces, que sea un problema de que la traductora no haya encontrado una palabra para diferenciar eso. sí, cuando dice esa es tu realidad, no la profanes ni la rechaces, es tu verdadero hogar, tu verdadero templo y tu verdadero ser, al decir no la profanes ni la rechaces, no te duermas, No, claro, no sueñes, no sueñes. no proyectes Des- sueños. despierta, mi amor, despierta, claro. Genial, gracias. A ver, Juan, en ese orden que acaba de aclarar Mario, eh, me queda la duda sobre vivir, vida. También tengo una aclaración del curso que dice que esta no es la vida, sino la vida es en el cielo. Sí, la única vida es la que vives con Dios. exacto. O sea que no existe, o sea, vida y existencia son diferentes. Depende cuál de las dos existencias hablemos, de la que habla acá en el sueño o de la que habla después en la realidad en la lección 54. Pero sigue adelante con tu razonamiento. A ver si... Sí, es que tenía algo más, pero no, se me acaba de escapar. Yo estoy soñando. Lo que no es real es lo que creo que vive el sueño. Pero estoy durmiendo y estoy soñando y estoy viviendo en el cielo con el Padre. Y es la única vida que tengo. Con la única diferencia que creo que la vida es la del sueño. Ahí estoy haciendo una diferencia para que se entienda que la vida con el Padre no se perdió nunca. No se puede perder. Esa es la única vida, no la que veo en el sueño. Por eso dice, la única vida es la que tienes con Dios presente. Porque si no me diría, la única vida es la que te vas a tener cuando te despiertes del sueño y vuelvas al cielo. Y recién ahí vas a empezar a vivir. Nunca se perdió la conexión con el Padre y la vida, la verdadera vida. Está claro eso. Parece raro, pero es así. Yo, Sí. por más que me duerma y sueñe que vivo en otro planeta, estoy acá y estoy con el Padre y sigo siendo, la única vida sigue siendo la que tengo con el Padre. No hay forma, no hay. O sea, fabrico la existencia. Fabrico la existencia en el sueño, que es lo que dice acá. Pero la verdadera existencia es la que tengo con el Padre. Exacto. Después, si no me olvido, voy a intentar ver si hay alguna diferencia de palabras en el original y lo podemos aclarar. Que eso es muy interesante porque hasta ahora ya hemos aclarado unos cuantos errores no, diferencias de interpretación que hacen que el estudio sea un poco más fácil cada vez que alguien lo pregunta, ¿no?
porque si no es esa parte que uno dice, ay, el curso me confunde, o dice cosas distintas, o se contradice. Bueno, hay que ir aclarándolo. No estamos haciendo un trabajo intelectual, sino que simplemente estamos estudiando el curso y vamos simplificando cuando aparece. Así como Nair me corrigió una palabra de 2 letras que cambiaba completamente el sentido de la frase, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, Juan, sí. perdón. Tanto la frase que vos leíste con error, como la interpretación de Mario, yo lo atribuyo a la propia resistencia. Por eso el curso nos dice constantemente que estemos atentos, porque hasta que la mente entre en el verdadero estado, o recuerde el verdadero estado, que es que no haya ningún error, ni mala interpretación, ni equivocaciones, ni juicios, ni nada, o sea, que volvamos a recordar que seguimos estando en Dios, estas cosas van a pasar. Pero el sueño es un sueño de resistencia, no cabe en una duda. Claro, claro. Sí, sí. Yo lo escuchaba a Mario, que él siempre intelectualiza todo Él solo. Claro, y él lee, intelectualiza, interpreta, expresa, y esta vez fue tan sencillo, pero tan claro como proyecté mi resistencia, que fue clarísimo. Yo me sonreía cuando Mario estaba preguntando algo que era sumamente claro, pero yo me dije, mira, Nair, tu resistencia que hace que estés proyectando esta duda y esta falta de interpretación para distraernos. Porque es tan profundo el curso, es tan poco intelectual, porque eso es lo que yo trato de que no sea tan intelectual, sino sentido, que cuando logro meterme en la esencia del curso, pasa algo que nos distrae. Y fue súper evidente la distracción mía proyectada, ¿no? Pero está es lindo porque a pesar de todo, vos lo aclarás y es como que se refuerza todo el aprendizaje. Bueno, aparentemente para eso son las reuniones, ¿no? Por eso, como decimos. Pongo un poco en el tema de sentido porque no lo entiendo, nada más, pero no porque lo quiera cuestionar. No, sin cuestionamiento, a mí me parece maravilloso, como decís vos, es maravilloso. Bueno, creo que no había terminado el 8, ¿no? Los que son verdaderamente serviciales son a su vez invulnerables porque no protegen a sus egos y por lo tanto nada puede hacerles daño. Entender este concepto de indefensión es fundamental para que nada nos haga daño. Es uno de los conceptos fundamentales también del curso, la indefensión. Que la mente se vuelva completamente inofensiva y no proyecte pensamientos de ataque, que no lo necesite, porque nada puede hacerle daño. Su espíritu servicial es la manera en que alaban a Dios, y Él les devolverá las alabanzas que le hagan, porque ellos son como Él, y pueden regocijarse juntos. Dios se extiende hasta ellos, Dios se extiende hasta ellos y a través de ellos, y cuando una gran alegría, y cunde una gran alegría por todo el reino. Cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría al estar individualmente dispuesta a compartir. Los verdaderamente serviciales son los obradores de milagros de Dios, a quienes yo dirijo hasta que estemos todos unidos en el júbilo del reino. Yo te dirigiré allí donde pueda ser
verdaderamente servicial y a quien pueda seguir mi dirección a través de ti. La mente ego concreta se va corriendo, 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 corriendo a ver qué puede hacer con esta frase para aplicarla en el mundo. No sé si quedó clara la aclaración o fue peor. A ver. Juan, ¿nos puedes aclarar la indefensión y la inocencia? Eso que acabaste de mencionar hace poco. No proyectar pensamientos de ataque. Lección 23. Puedo escaparme del mundo que veo dejando de proyectar pensamientos, renunciando a los pensamientos de ataque. No me acuerdo bien cómo es. Lo único que hace la mente es, en el sueño, proyectar la culpabilidad afuera. Por eso fabrica el sueño, para poder liberarse de la culpa interna y proyectarla afuera. Cuando deja de proyectar pensamientos de ataque, se vuelve inofensiva y entra en el reino de los cielos, del cual nunca salió. ¿Ibas a decir algo? O sea, no creer en la señal, se pierde la señal. No sé qué pasa ahora con la no proyectar que me atacan y no proyectar que ataco. Es lo mismo del curso, atacar o defenderse es lo mismo. Si me tengo que defender es porque estoy proyectando ataque. Es exactamente lo mismo. Mi indefensión es mi seguridad. El no defenderme significa que no me siento atacado porque, lo dijo bien claro acá, ¿no? Que nada puede hacerles daño. Los que son verdaderamente serviciales son a su vez invulnerables. Es la frase 3. Porque no protegen a sus egos y por lo tanto nada puede hacerles daño. Si eso queda claro, ya no hay más pensamientos de ataque. ¿A quién se los voy a proyectar? Si no defiendo si no protejo mi ego, no tengo de qué defenderme y no tiene nadie poder para atacarme. Porque lo único que me pueden atacar es el ego y yo con lo único que puedo atacar es con el ego. Entonces la mente que no protege al ego se vuelve inofensiva. Con indefensión. Es un concepto difícil de entender, como lo mismo que es difícil de entender tener y ser, que es lo mismo, en el reino es lo mismo, en el sueño no. Por eso cuesta tanto entenderlo también. Pero lo bueno de todo esto, que la mente con tantos conceptos distintos que todos en el fondo dicen lo mismo, se va acostumbrando a que todo es lo mismo. Y todo es una sola cosa. Eso es lo que tiene de bueno el curso, ¿no? El curso es no dual, me va llevando siempre a la misma idea central. Y siempre va girando todo en relación a lo mismo. Por eso le ponen el nombre que es holográfico, cualquier parte que se tome explica todo el curso, porque funciona así. Siempre me está explicando lo mismo, lo que pasa es que lo está explicando con distintas palabras. Sí, y el ego busca la manera de que no sea lo mismo, o sea, creer que hay algo diferente a eso. E incluso hasta una pregunta que escuché alguien hizo en otro sitio, que dijo, ¿qué hago si otra persona cree que yo le hago daño? Ese es el ego tratando de buscarle la vuelta a lo simple, volverlo complejo, ¿no? Creyendo que el problema lo tiene la otra persona, ¿no? Sí, exacto. Cuando en realidad es la propia mente. Sí, yo no soy victimario, no me creo victimario, pero la otra persona me acusa de que yo soy victimario de ella. Y bueno, sí, esa es parte del ego. Entonces me tengo que defender. Con palabras tratar de confundir y bueno, yo me confundo a veces y ahí es donde tengo que buscar, como dices tú, abandonar esas ideas de ilusión.
Bueno, seguimos adelante en el capítulo 5, curación y plenitud. La introducción. Curar es hacer feliz. Te he dicho que pensases en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en las muchas que has dejado pasar. Esto es lo mismo que decirte que has rehusado sanar. Tu luz es la luz de la dicha. El resplandor no está asociado con la aflicción. La dicha suscita que uno esté completamente dispuesto a compartirla y fomenta el impulso natural de la mente de responder cual una sola. Quienes intentan curar sin ser ellos mismos completamente dichosos, suscitan diferentes respuestas a la vez y por consiguiente privan a otros de la dicha de responder de todo corazón. Aquí está implícita la verdadera empatía que enseña el curso más adelante. Para poder curar tengo que ser completamente dichoso. Y yo me sumo al sufrimiento del otro y digo, ay, pobre, ¿por qué le habrá pasado esto? Ya no soy dichoso, me dejo atrapar por la situación, me creo que es real y me uno al dolor en lugar de mantener mi dicha, que es lo único que le puedo compartir al otro para sanarlo. Primera frase, curar es hacer feliz. Curar es transmitir la dicha que la mente tiene por naturaleza. Otro concepto que no queremos comprender, ¿no? Esa es la curación, nada más. La curación en el curso de milagros es eso. Para poder actuar de todo corazón tienes que ser feliz. Si el miedo y el amor no pueden coexistir, y si es imposible estar completamente atemorizado y seguir viviendo, el único estado de plenitud posible es el del amor. No existe diferencia alguna entre el amor y la dicha. Por lo tanto, el único estado de plenitud posible es el de absoluta dicha. Curar o hacer feliz es, por lo tanto, lo mismo que integrar y unificar. ¿Ven que me está volviendo a hablar de unificar la mente? Ven que otra vez aparece la palabra expiación, que es lo que significa unificar. Curar o hacer feliz es, por lo tanto, lo mismo que integrar y unificar. Si no me veo uno con mi hermano al que creo que le falta algo, lo veo enfermo, y que la única forma es que la mente no pierda la dicha y la transmita para que él a su vez me la devuelva, por eso dijo antes que si no lo privo al otro de la dicha de responder de todo corazón. Para Valentín, que acaba de llegar, estamos comenzando el capítulo 5. Curar o hacer feliz es, por lo tanto, lo mismo que integrar y unificar. Por eso es por lo que no importa a qué parte de la filiación se le ofrece la curación o qué parte la lleva a cabo. Todas las partes se benefician y se benefician por igual. Todo pensamiento benévolo que cualquiera de tus hermanos abrigue en cualquier parte del mundo te bendice. Deberías querer bendecirles a tu vez como muestra de agradecimiento. No tienes que conocerlos personalmente ni ellos a ti.
La luz es tan potente que irradia a través de toda la filiación, la cual da gracias al Padre por irradiar su dicha sobre ella. Únicamente los santos hijos de Dios son canales dignos de su hermosa dicha, porque sólo ellos son lo suficientemente hermosos para conservarla compartiéndola. Es imposible que un hijo de Dios pueda amar a su prójimo de manera diferente de cómo se ama a sí mismo. De ahí que la plegaria del sanador sea: permíteme conocer a este hermano como me conozco a mí mismo. Creo que está claro, por eso no... a ver, tiene la mano levantada. Juan, en el inicio del tercer párrafo donde dice todo pensamiento benévolo que cualquiera de tus hermanos abrigue en cualquier parte del mundo te bendice, no comprendí qué quiere decir. Que la mente es una sola y en cualquier parte de la mente, que una parte de la mente que se cree separada, que yo creo que está separada, cualquier pensamiento benévolo de una parte de la mente bendice a toda la mente. Que lo ponga simbólicamente como en cualquier parte del mundo, eso ya sabemos que es metáfora. Aunque no lo conozca personalmente. La mente es una sola. Pues pensamiento benévolo me lleva a la parte que también el curso dice que no te dejes retrasar por buenas. No, pero esto es benévolo de benevolencia, a ver, no de sueños buenos o cosas por el estilo. Sí, exacto. Esto es de dicha. Está hablando de dicha y del amor, que es lo mismo que el amor absoluto. Benevolencia en este caso no es que tenga un sueño bueno, sino que es un pensamiento de amor. La luz es tan potente que irradia a través de toda la filiación, cuando hay un pensamiento de amor, de benevolencia. A eso se refiere, no al sueño grato como tú ibas a decir. ¿Lo entiendes? La mente es una sola, por eso hay una metáfora en la cual aparentemente hay hermanos separados en un mundo y que cualquiera que... Cuando habló en los principios de los milagros que ningún milagro deja de tener efecto, aunque yo no me dé cuenta y el efecto puede estar en otro lado, es por esto que está diciendo acá. Porque todo está pasando dentro de la misma mente, que es una sola. Como le está hablando a una parte de la mente que aparentemente se siente separada, le tiene que hablar en un idioma metafórico para que pueda entender, como decimos siempre. Pero está claro cuando dice, la luz es tan potente que irradia a través de toda la filiación. ¿Por qué? Porque la filiación es una sola, está unida, no está separada, es una sola mente. Ahí está mezclada la dualidad con la no dualidad bien claramente, bien mezclado. Lo que hay que aprender es a ir desgranando el idioma, como diciendo, me está hablando de que están en otra parte del mundo, pero me está diciendo que la afiliación es una sola. Y bueno, porque es una solamente. En la primera lectura se me vino los estudiantes del curso. O sea, ahí. En la primera lectura del curso no se entiende absolutamente nada, no se preocupen. Pero lo bueno que tiene es que la mente sabe que está entendiendo más profundamente porque le está hablando, como dije antes, de su verdadera naturaleza. No importa que no lo entienda intelectualmente. Bueno, pero no perdamos la frase final. Permíteme conocer a este hermano como me conozco a mí mismo. Porque esa frase implica que me lo permite conocer en absoluta armonía, porque si no, yo no pediría que me permita conocerlo si lo veo como una mala persona o como que está equivocado. Está implícito ahí, por supuesto, también el perdón, ¿no? El perdón está en todo el tiempo en el curso, como decimos siempre.
Bueno, el punto 1 es la invitación al Espíritu Santo. Bueno, con la primera frase tenemos para pararnos un rato largo. Si es que hace falta, si no, seguimos. La curación es un pensamiento por medio del cual dos mentes perciben su unidad y se regocijan. ¿Está claro, Ader, lo que decíamos recién? ¿No? La curación es un pensamiento por medio del cual dos mentes se dan cuenta que no son dos mentes y se regocijan. Más no puedo decir. Si alguien quiere agregar algo, está clarísimo. Ahí está todo. Dualidad, no dualidad. Es lo que hace todo el tiempo. Sí. A ver. No, la misma mente cuando hablo de lo que acabamos de mencionar y esta nueva frase, se me vino la canción de We Are the World. Todos agarrados de la mano, el mundo feliz y todo super mundo, pues, con esa empatía de que nos habla de esa palabra benevolencia, ¿no? Cuando se me vino la palabra benevolencia, me imaginé We Are the World, la canción de Michael Jackson. Acá, en esta frase está claro, Ader, me está sacando de todo. Me está pidiendo que lo único que persiga sea la unidad. En la mente no tiene nada que ver con el mundo, ni con lo que ve afuera, ni con lo que vea que pasa o que no pasa. Eso es sueño, no importa. No tiene la más mínima importancia lo que vea afuera. Que hable, que me comunique, que me quede en mi casa o no me quede en mi casa, como decíamos el otro día. No tiene ninguna importancia. La mente se regocija cuando se reconoce una con la otra, que creyó que estaba separada. Y ahí sigue, su gozo exhorta a todos los miembros de la filiación a que se regocijen junto con ellas. Ahí me lleva otra vez a la aparente dualidad. Y permite que Dios acuda a ellas y se manifieste a través de ellas. Solo la mente sana puede experimentar una revelación de efectos duraderos, porque la revelación es una experiencia de pura dicha. Si no eliges ser completamente dichoso, tu mente no puede tener lo que no elige ser. Recuerda que para el espíritu no hay diferencia alguna entre tener y ser. La mente superior piensa de acuerdo con las leyes que el espíritu obedece y por lo tanto honra únicamente las leyes de Dios. Para el espíritu, obtener no significa nada y dar lo es todo. Recordemos que ya lo leímos el otro día, que para el ego lo fundamental es obtener. Para el espíritu, obtener no significa nada porque Dios le dio todo a todos. Entonces no necesitan obtener nada. Al tenerlo todo, el espíritu lo conserva dándolo. Y de este modo crea de la misma manera en que el Padre creó. Aunque esta manera de pensar no tiene nada que ver con la posesión de bienes materiales, aún a la mente inferior le resulta comprensible en conexión con ideas. Si compartes una posesión física, ciertamente divides su propiedad. Mas si compartes una idea, no la debilitas. Acá explica completamente todo este tema. Si compartes una idea, no la debilitas. Toda ella te sigue perteneciendo aunque la hayas dado completamente. Lo que es más, si a aquel a quien se la has dado la acepta como suya, eso la refuerza en tu mente y por lo tanto la expande. Si puedes aceptar el concepto de que este mundo es un mundo de ideas,
La creencia en la falsa conexión que el ego hace entre dar y perder desaparece. Demos comienzo a nuestro proceso de redespertar con unos cuantos conceptos simples. Los pensamientos se expanden cuando se comparten. Cuantos más creen en ellos, más poderosos se tornan. Todo es una idea. ¿Cómo entonces puede asociarse dar con perder? Jazmín, estamos en la página 80. Juan, Sí, en la última frase, ¿cómo entonces puede asociarse dar con perder? Es cuando lo asociamos solamente por el ego, ¿verdad? sí, Es un segundo. cuando sentimos que perdemos. Andrea acaba de entrar otra vez. Estamos en la página 80, en la parte de la letra cursiva. Carmen, ¿cómo entonces puedes asociar dar con perder? Cuando actúo basada en el ego, cuando hago algo. En el mundo si das, pierdes. Entonces después tienes que obtener lo que te falta. Pero aclaró Sí. muy bien que en la mente solamente se puede conservar algo cuando lo das. Son ideas. Si puedes aceptar el concepto de que este mundo es un mundo de ideas, la creencia en la falsa conexión que el ego hace entre dar y perder desaparece. ¿Por qué dice que es un mundo de ideas? Porque es una proyección de pensamientos. El mundo Sí. son ideas. Y después en la parte esa de los conceptos simples dice bien claro, todo es una idea. El hijo es una idea en la mente del padre y a su vez el sueño es una idea en la mente del hijo. Gracias, Juan. Bueno, no sé si esto, los conceptos son simples, porque por algo dijo, damos comienzo a nuestro proceso de redespertar con unos cuantos conceptos simples. Los conceptos son simples. Que cueste aceptarlos es otra cosa. Ahora veo a Rocío, ¿estás ubicada en qué lugar estamos? Porque algunos, sí, fueron entrando recién. Nair estaba levantando la mano, Juan. Bueno, seguimos entonces adelante. Juan, Nair levantado la mano. Perdón, Daniel, te escucho muy bajo, por eso no... Nair estaba levantando la mano. Gracias, Dani. No, con respecto a que ninguna idea abandona la fuente, no, en una de nuestras conversaciones creo que habíamos puesto el ejemplo del profesor, ¿no? Cuando un profesor le enseña al alumno, en el sueño, ¿no? Cuando un profesor le enseña al alumno, le entrega su conocimiento, pero no deja de estar en su mente el conocimiento que entregó. Lo hemos hablado, ¿lo recordás? Sí, yo lo digo siempre, cuando claro, si enseño que 2 más 2 es 4 al otro, no lo pierdo. O sea que...
Lo sigo Y es- teniendo y es más, lo refuerzo en mí y así, cuanto más lo enseño, más lo refuerzo en mí y jamás lo pierdo, claro. Esto vendría a ser la base también de este curso. Sí, es un reflejo en el sueño de lo que le está explicando a la mente de lo que pasa en la realidad. Claro. El hijo es un pensamiento en la mente del padre, por eso el hijo no puede abandonar el cielo, porque no puede abandonar a Dios, porque el pensamiento no puede abandonar la mente que lo pensó. Por eso dice, las ideas no abandonan su fuente, que es una frase central en el curso. Las ideas no abandonan su fuente. Por eso en el sueño nosotros creemos que proyectamos la culpabilidad fuera y que con eso nos descargamos de la culpabilidad, pero en realidad no descargamos nada, porque la culpabilidad está en la mente y las ideas no abandonan su fuente. Tengo que No, buscarla en mi mente. no descargamos nada. No, Ah, por eso tengo que buscar la culpa que creo que le proyecto al otro, la tengo que buscar en mí. Proceso del perdón, y recién ahí la puedo soltar. ¿Dónde la tengo que buscar? ¿En el otro o en mí? En mi mente, en el único en mi lugar que mente. en el único lugar que la puedo buscar. La causa. El primer paso es buscar la causa y el segundo soltarlo. ¿Dónde la voy a buscar? En mi mente, no en el otro. El otro no tiene nada que ver. ¿Por qué? Pues las ideas no abandonan su fuente. Por más que yo creo que se la proyecto al otro, no se la puedo proyectar porque no abandona mi mente la culpabilidad. Me voy a empapelar el departamento con esa frase. Gracias, Juan. Es fundamental de entender porque es para el sueño y para la realidad. Soy Claro. una idea en la mente del Padre y el Padre es una idea en mi mente. Lo que más te cuesta aceptar que tú, al igual que tu Padre, eres una idea. Fíjense de qué forma lo dice el curso, ¿eh? Lo que más te cuesta aceptar es que tú, al igual que tu Padre, eres una idea. Un pensamiento de amor. Valentín. Está sin micrófono. Ahora sí. Sí, Se cerró de vuelta. Ahora. ahora, vamos a ver, no me muevo. Este apartado aquí lo tengo yo señalado porque lo he pasado como 6 o 7 veces y las 2 o 3 primeras en el capítulo me trababa aquí donde Jesús dice, si compartes una posesión física, ciertamente divide su propiedad. Y aquí el ego me hacía mucho daño, ¿no? Porque evidentemente cuando hablas de temas de posesión física, hablas de dinero. Y entonces el dar el dinero significa que tú... Y entonces lo explica claramente aquí. Cuando vi esto por primera vez, esto era uno de los mayores escollos que veía yo en el curso. Afortunadamente fue una resistencia que está totalmente superada. Pero eh, el tema de lo físico, cuando hablo aquí, era una cosa que a mí estaba trabado en ese tema, pero lo superé. Al final entendí que luego lo aclara muy bien Jesús cuando dice este tema de las ideas, ¿no? Y nada, quería compartir la experiencia que en su momento tuve con este asunto, ¿no? Sí, porque era algo que me trababa, el tema de la posesión física, lo material. El cuerpo, Valentín, no el dinero, el cuerpo. Vale, ok. El héroe del sueño. De ahí en más todo lo demás. Sí, aquí lo deja meridianamente claro. Bueno, el apartado se llama La invitación al Espíritu Santo. Acabamos de leer, lo voy a releer, los 4 conceptos simples para poder seguir adelante por la forma que sigue. Los pensamientos se expanden cuando se comparten. Cuantos más creen en ellos, más poderosos se tornan. Todo es una idea. ¿Cómo entonces puedes cómo puede asociarse dar con perder? Esta es la invitación al Espíritu Santo.
la relación, nos detuvimos en tal. Ahora, cuando acabamos de leer, me dice, esta es la invitación al Espíritu Santo. He dicho ya que puedo ascender hasta lo alto y hacer que el Espíritu Santo descienda hasta ti, mas solo puedo hacer eso a instancia tuya. El Espíritu Santo se encuentra en tu mente recta, tal como se encontraba en la mía. La Biblia dice que more en ti la mente que estaba en Cristo Jesús y lo utiliza como una bendición. Se trata de la bendición de la mentalidad milagrosa. Te pide que pienses tal como yo pensé, uniéndote de esta manera a mí en el modo de pensar de Cristo. ¿Ven cómo está mezclando, entre comillas, otra vez dualidad y no dualidad? Me está hablando como si fuera él alguien separado, pidiéndome que piense como la mente única. La manera de pensar de Cristo, el modo de pensar de Cristo, la mente única. O sea, alguien aparentemente separado le está hablando a otro aparentemente separado, pidiéndole que piense con la mente única, donde no hay nadie separado. No sé si queda claro. No se preocupen porque vamos paso por paso, pero está explicando claramente que la mente es una sola. El Espíritu Santo es la única parte de la Santísima Trinidad que tiene una función simbólica. Esto que hemos repetido tantas veces, donde claramente no tiene absolutamente nada que hacer, más que recordarme quién soy. Se le ha llamado el sanador, el consolador y el guía. Se le ha descrito también como algo separado, aparte del Padre y del Hijo. Yo mismo dije, si me voy, os enviaré otro consolador que morará con vosotros para siempre. Su función simbólica hace que él sea difícil de entender, ya que todo simbolismo se presta a diferentes interpretaciones. Como hombre y también como una de las creaciones de Dios, mi recto pensar que procedió del Espíritu Santo o inspiración universal, me enseñó en primer lugar y ante todo que esta inspiración es para todos. Recordemos la palabra inspiración que la explicó el otro día, in spiritu, estar en el espíritu, inspiración. Yo mismo no hubiese podido gozar de ella de no haber sabido esto. La palabra sabido es apropiada en este contexto porque el Espíritu Santo está tan próximo al conocimiento que lo evoca, o mejor dicho, facilita su llegada. He hablado anteriormente de la percepción elevada o verdadera que está tan próxima a la verdad que Dios mismo puede salvar la diminuta brecha que hay entre ellas. El conocimiento está siempre listo para fluir a cualquier parte, pero no puede oponerse a nada. Puedes, por consiguiente, obstruirlo, pero jamás perderlo. Recordemos que el conocimiento es el estado de unidad absoluta con el Padre o de comunicación con el Padre. Puedo obstruirlo, pero no puedo perderlo. El Espíritu Santo es la mente de Cristo, la cual es consciente del conocimiento que yace más allá de la percepción. El Espíritu Santo comenzó a existir como medio de protección al producirse la separación, lo cual inspiró simultáneamente el principio de la expiación. Antes de eso no había necesidad de curación, pues nadie estaba desconsolado.
La voz del Espíritu Santo es la llamada a la expiación, es decir, a la restitución de la integridad de la mente. Recordemos unicidad, aunamiento, integridad, completud, todas las palabras que usa para indicar la integridad de la mente, una sola mente. Cuando la expiación se complete y toda la filiación sane, dejará de haber una llamada a retornar. Pero lo que Dios crea es eterno. El Espíritu Santo permanecerá con los hijos de Dios para bendecir las creaciones de estos y mantenerlas en la luz de la dicha. Dios honró incluso las creaciones falsas de sus hijos porque ellos las habían hecho. Pero también bendijo a sus hijos con una manera de pensar que fuese capaz de elevar sus percepciones a tal altura que casi pudieran llegar hasta Él. El Espíritu Santo es la mente de la expiación. Representa un estado mental lo suficientemente próximo a la mentalidad uno como para que la transferencia a ella sea finalmente posible. La percepción no es conocimiento, pero puede ser transferida al conocimiento o cruzar hasta él. Tal vez sea más útil, en este caso, utilizar el significado literal de la palabra transferida, o sea, transportada, puesto que el último paso es Dios quien lo da. Bueno, voy a aclarar la primera frase del párrafo. Estaba esperando que alguien me preguntara y estoy seguro que alguien lo quiere preguntar, no me cabe ninguna duda. Dios honró incluso las creaciones falsas de sus hijos porque ellos las habían hecho. Lo que está diciendo ahí es que Dios bendijo el poder de la mente del hijo, nada más, al cual se le ocurrió soñar. No tiene ninguna importancia. No había hecho nada. El poder de la mente del hijo que lo usó simplemente para crear falsamente, pero no creó nada. Juan, Sí, en esto es, las creaciones falsas se refiere a la fabricación. sí. Ah, Lo que estaban diciendo es el poder que tiene la mente para proyectar y creer que lo que ve es real. Es el mismo Es poder que real. tiene en el cielo, pero no quiere decir eso que Dios mire y diga, ah, qué bien lo que está haciendo mi hijo en el sueño. No tiene... es como decir, Él respeta nuestras fabricaciones. No las veo. Lo único que está haciendo esta frase es diciéndome que Dios honra el poder que tiene la mente. El que hace eso que tú dices es el Espíritu Santo. Hay una sutileza ahí en cuanto a que el Espíritu Santo tiene esa función. Ver el sueño, pero no otorgarle ninguna realidad. Ok. Gracias, Juan. El Espíritu Santo, la inspiración que toda la filiación comparte, induce a una clase de percepción en la que muchos elementos son como los del reino de los cielos.
En primer lugar, su universalidad es perfectamente inequívoca y nadie que la alcance podría pensar ni por un momento que compartirla signifique cualquier otra cosa que no sea ganar. Universalidad, unicidad. En segundo lugar, es una percepción que es incapaz de atacar y por lo tanto es verdaderamente receptiva. Esto quiere decir que si bien no engendra conocimiento, tampoco lo obstruye en modo alguno. Finalmente, señala el camino que lleva a lo que está más allá de la curación que trae consigo y conduce a la mente más allá de su propia integración hacia los senderos de la creación. En este punto es donde se producen suficientes cambios cuantitativos para producir un verdadero salto cualitativo. Me va llevando a la percepción verdadera que todavía pertenece a la percepción, al mundo del sueño, para después producir un salto de calidad cualitativo, el salto que es el último paso que da Dios, por el cual vuelvo, entre comillas, a entrar al cielo. Está describiendo todo el proceso del curso de milagros en 2 párrafos, como hace más de una vez. Juan. Ruth tiene la mano levantada. Casi no se te escucha, Daniel. Ruth. Ruth, sí. Sí, aquí el hecho de que sea universal implica que es para todos y nos funciona igual. Y el hecho de que dé lugar a una percepción incapaz de atacar es lo que me va llevando a la indefensión o al ser servicial que habíamos visto antes, ¿no? Sí, sí, estaba volviendo a decir lo mismo, como haciendo Nada una más especie de resumen. aclarando que se están quitando los obstáculos para que pueda yo entrar al verdadero conocimiento. Sí, se quita la culpabilidad que le proyecto al hermano. Se quita gracias. Proceso del perdón. Me está pidiendo que quite el ataque de la mente para que pueda ocurrir este proceso de despertar del sueño. Volviendo atrás a la parte esa donde dio los pasos simples, los conceptos simples, dijo, demos comienzo a nuestro proceso de redespertar. O sea que nos está sacando del sueño y nos está llevando de vuelta a la unidad absoluta con el Padre, que nunca perdimos, pero que no recordamos. Bueno, si no hay ninguna aclaración o pregunta, seguimos un poquito más. No importa que no terminemos la sección porque es un poco larga. La voz que habla por Dios. Curar no es crear, es reparar. El Espíritu Santo fomenta la curación mirando más allá de ella hacia lo que los hijos de Dios eran antes de que la curación fuese necesaria y hacia lo que serán una vez que hayan sanado. Porque me está diciendo que curar es del sueño, ¿eh? Porque en la realidad no hay nada que curar o reparar. Por eso dice no es crear, es reparar. Esta alteración de la secuencia temporal debería resultarte familiar,
ya que es muy similar al cambio que el milagro produce en la percepción que tiene del tiempo. El Espíritu Santo es la motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa, la decisión de subsanar la separación renunciando a ella. Tu voluntad se encuentra todavía en ti porque Dios la ubicó en tu mente. Y aunque puedes mantenerla dormida, no puedes destruirla. Dios mismo mantiene tu voluntad viva al transmitirla mediante su mente a la tuya mientras perdure el tiempo. El milagro mismo es un reflejo de esta unión de voluntades entre padre e hijo. El Espíritu Santo es el espíritu del júbilo. Es la llamada a retornar con la que Dios bendijo las mentes de sus hijos separados. Es la vocación de la mente. Antes de la separación, la mente no tenía ninguna vocación, ya que antes de eso simplemente era, y no habría podido entender la llamada al recto pensar. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación, el medio a través del cual la expiación cura hasta que la mente en su totalidad se reincorpore al proceso de creación. Tanto la separación como el principio que gobierna la expiación dieron comienzo simultáneamente. Cuando el ego fue engendrado, Dios puso en la mente la llamada al júbilo. Esta llamada es tan poderosa que el ego siempre se desvanece ante su sonido. Por eso es por lo que tienes que elegir escuchar una de las dos voces que hay dentro de ti. Una la inventaste tú y no forma parte de Dios. La otra te la dio Dios, quien solo te pide que la escuches. El Espíritu Santo se encuentra en ti en un sentido muy literal. Suya es la voz que te llama a retornar a donde estabas antes y a donde estarás de nuevo. Aún en este mundo es posible oír solo esa voz y ninguna otra. Ello requiere esfuerzo, así como un gran deseo de aprender. Esa es la última lección que yo aprendí, y los hijos de Dios gozan de la misma igualdad como alumnos que como hijos. Ruth. Sí, esta parte se me hace muy esperanzadora, que dice, aún en este mundo es posible oír solo esa voz y ninguna otra. ¿Dónde está el mundo, Ruth? ¿Mandé? ¿Dónde está el mundo? Pues en mi imaginación, en Por eso un es sueño. posible, por eso es posible. Ajá. En la mente. Lo tiene que decir así. A ver, dime. Sí. Sobre todo por la situación de que nos vamos unificando poco a poco y algunas personas pues están todavía algunas personas en mi mente están completamente viendo la dualidad. Y es muy agradable saber que inclusive sin haber entendido el concepto de la unidad de la mente, puedan alcanzarlo. O sea, que todos lo alcancemos de alguna manera, pues. ¿Y cómo van a hacer para alcanzarlo, Ruth? Porque es posible. A ver, voy a cambiar la pregunta. ¿En qué mente lo van a alcanzar? Pues en la mía. La única. Ok, sí.
Aclaramos antes dónde era la curación, el único lugar donde se podía producir. Curación implica unicidad, Ok. unicidad de la mente. Cuando la mente se da cuenta que no hay separación, que no hay otros, que todos están en la mente de Cristo, que es la única. Lo que pasa es que tiene que Gracias. usar un idioma dual para que esa misma mente pueda salir del sueño. Por eso tiene que usar la historia de un supuesto maestro llamado Jesús, un símbolo. Gracias. Tú eres el reino de los cielos, pero permitiste que la creencia en la oscuridad se infiltrase en tu mente, por lo que ahora necesitas una nueva luz. El Espíritu Santo es el resplandor al que debes permitir que desvanezca la idea de la oscuridad. Suya es la gloria ante la cual la disociación desaparece y el reino de los cielos pasa a ocupar el lugar que le corresponde. Antes de la separación no tenías necesidad de dirección, pues disponías de conocimiento, tal como dispondrás de él de nuevo, pero no como dispones de él ahora. A ver, Ruth, si puedes entender esta frase. Suya es la gloria ante la cual la disociación desaparece. Esto es lo que traté de decirte recién cuando el problema de esas personas se deshace en tu propia mente. Cuando acepto al Espíritu Santo con la expiación, con la unicidad, con lo único que viene a enseñarme, que es la unidad de la mente, a recordarme que yo soy eso, el reino de los cielos, como dijo recién, la disociación desaparece. Y el reino de los cielos pasa a ocupar el lugar que le corresponde. Despierta de su sueño el Hijo y vuelve a ocupar el lugar que le corresponde. Dios no guía porque lo único que puede hacer es compartir su perfecto conocimiento. Guiar entraña evaluación, ya que implica que hay una manera correcta de proceder y otra incorrecta. Una que se debe escoger y otra que se debe evitar. Al escoger una, renuncias a la otra. Elegir al Espíritu Santo es elegir a Dios. Dios no está dentro de ti en un sentido literal, más bien tú formas parte de él. Cuando elegiste abandonarlo, te dio una voz para que hablase por él, pues ya no podía compartir su conocimiento contigo libremente. La comunicación directa se interrumpió al tú inventar otra voz. El Espíritu Santo te insta tanto a recordar como a olvidar. Has elegido estar en un estado de oposición en el que los opuestos son posibles. Como resultado de ello, hay ciertas decisiones que tienes que tomar. En el estado de santidad, la voluntad es libre, de modo que su poder creativo es ilimitado y elegir no tiene sentido. El poder de elegir es el mismo poder que el de crear, pero su aplicación es diferente. Elegir implica que la mente está dividida. El Espíritu Santo es una de las alternativas que puedes elegir. Dios no dejó a sus hijos desconsolados a pesar de que ellos decidieron abandonarlo. La voz que ellos pusieron en sus mentes no era la voz de su voluntad, en favor de la cual habla el Espíritu Santo.
Bueno, en función de la lectura yo dejaría aquí, y lo que sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, aclaración, sí. Aquí en mi libro, en esta lección, en una de las reuniones contigo, escribí arriba, la respuesta es el Espíritu Santo que el Padre dio cuando el Hijo se creyó separado del cielo. Esto es lo que me enseñaste vos. No, lo acabamos de leer, Nay. Claro, pero en reducción a todo lo que leímos, yo lo escribí para que quede como más escueto y que la mente vaya directamente en el instante que nos creímos separados, Dios nos dio el Cuando el Espíritu ego fue engendrado, Dios puso en la mente la llamada al júbilo. Sí, por eso lo tengo escrito aquí en una de las conversaciones con vos. El Espíritu Santo es el espíritu del júbilo, es la llamada a retornar con la que Dios bendijo las mentes de sus hijos separados. Por lo menos lo leímos 3 o 4 veces en estas 2 páginas, lo dice de distintas formas. Sí. Juan Ader estaba levantando la mano desde hoy. Sí. Micrófono. Cuando menciona en el párrafo 5, ¿estás resignificando la palabra guía? Porque en otras partes del curso dice guía, que el Espíritu Santo o Él espera guiarnos, algo así. No, Dios no guía. Simplemente puso al Espíritu Santo en mi mente para que me guíe. Ah, ok. Sí, esa era la aclaración. Y recuerden que Él tiene una función simbólica. No esperen que venga, me tome de la mano y me lleve por un camino. Sí, exacto. Eso es lo que Él está aclarando ahí. Eso fue lo que me di cuenta. Que hay que tener la mente de Juan para poder comprender. Es la misma que la tuya, no me hago el más mínimo problema por lo que me digas, porque Sí. si establecemos diferencias, establecemos separación y quiere decir que no estamos oponiéndonos a lo que leemos. Bueno, yo vuelvo a decir, como dijo, cuando demos comienzo a nuestro proceso de despertar con unos cuantos conceptos simples. No se asusten porque es muy simple. Parece complicado, pero es muy simple. Como digo siempre, el curso es muy simple. Juan. Sí. Y me gustaría poder entender más la frase Dios no está dentro de ti en un sentido literal, más bien tú formas parte de Él. En realidad es como diciendo que no hay separación, a eso se refiere. No hay ni adentro, no hay nada adentro, no hay nada afuera. Sí, intentar explicarlo desde el intelecto es imposible, Mario, eso ya lo hemos hablado varias veces. Sí. ¿Por qué tiene que decirlo así acá? Habría que pensarlo un poco. ¿En qué párrafo es que no lo encuentro? 5, en la frase 5. Lo que pasa es que está mezclado con la parte dual, porque inmediatamente dice, cuando elegiste abandonarlo,
O sea que por eso se hace difícil de explicar en este contexto, porque está mezclando, como decimos siempre, la no dualidad con la dualidad. Para poder ir de a poquito, muy de a poquito, llevándome a que entienda que no hay dualidad. Pero tiene que hacerlo muy de a poco. Porque lo dice así como para decir que yo elegí abandonarlo. Porque si Dios estuviera dentro de mí, no lo podría abandonar. Me lo llevaría conmigo. Como me está dando la idea de que lo abandoné, le está dando la idea a la mente que abandonó a Dios y que por eso tiene que elegir al Espíritu Santo para que vuelva a llevarlo a Dios de nuevo. Por eso creo que lo dice así, ¿no? Sí, Está por claro eso que la última frase, la comunicación directa se interrumpió, es eso. Pues si estuviera adentro estaríamos comunicando, no, es una manera de decir que interrumpimos esa comunicación. sí, sí. Es muy simbólico todo cuando usa la metáfora así tan evidente, pero yo hago mucho hincapié que vayamos descubriendo que en cada frase metafórica atrás está escondida la no dualidad. A mí me Porque gusta o en el preguntarlo, párrafo anterior o en el párrafo siguiente, nunca deja sí, establecida la separación como algo concreto, para nada. claro. ¿Qué ibas a decir, Mario? No, con respecto a que lo que Nair decía, mi intelectualidad es así, pero también es la mente misma que me lleva como a despejar cualquier cosa, ¿no? Cualquier concepto que pudiera quedar dando vuelta, realmente enfrentarlo y sacarlo. Mi manera de ir preguntando es la que más me acerca a la verdad, digamos, ¿no? Porque si no me quedo como con esa duda y como la mente dormida se aprovecha tanto de esas cuestiones, digo, ¿cómo? No, si Dios no está dentro mío, o sea, uno se puede quedar así como en esa No, postura, eso ¿no? está clarísimo, Mario. Mi forma de estudiarlo es la misma, ¿eh? Y se me han aclarado miles de preguntas. Claro, Si no tengo respuesta o no sé dónde encontrarla, la dejo ahí y resulta que enseguida o el mismo curso me lo dice o aparece por otro lado la respuesta. sí, Porque por algo el texto hay que entenderlo. Las lecciones casi es claramente que pide que no es necesario, sino practicarlas solamente. Después se usan como un elemento de estudio más en el curso porque aclaran dudas también, pero al principio es solamente la práctica. El claro, texto es necesario entenderlo, lo que pasa es que, bueno, para entenderlo a veces hay que leerlo muchas veces. Y es más, hay dudas como estas que surgen después recién de varias lecturas, ¿eh? En la primera no aparecen y aparecen después. Por eso es tan sí, importante ir, una vez que aparece hay que trabajarla hasta que se aclare. No significa que nos vamos a quedar ahí intelectualmente enloquecidos tratando. No, no, acá hay no, una duda, la anoto, la marco, y después resulta claro. que leyendo una lección se me aclara la duda y vengo acá al texto de nuevo y le marco la aclaración. Por eso hoy yo al comenzar a leer lo que leímos en el capítulo 4 tenía indicado ahí que estaba aclarado en la lección 161 y por eso leímos esa partecita. O sea, se va complementando y todo lo que ayude a entender nos viene muy bien. Ader tiene la mano levantada. Sí, estaba admitiendo a una amiga que está llegando en el momento que estamos por terminar, pero Juan, sí, elige de nuevo es una frase del curso, sí, pero en el párrafo 6 dice, perdón, voy a leerlo al inicio para contextualizar. El Espíritu Santo te insta tanto a recordar como a olvidar. Has elegido estar en un estado de oposición en el que los opuestos son posibles. Como resultado de ello, hay ciertas decisiones que tienes que tomar. Es decir, en la forma, en el claro, sueño, ¿sí? sí, En el estado de santidad, la voluntad es libre, de modo que su poder creativo es ilimitado y elegir no tiene sentido. El poder de elegir es el mismo poder que el de crear, pero su aplicación es diferente. O sea, aquí hace una excepción acerca de elige de nuevo.
Bueno, falta una frase más. Elegir implica que la mente está dividida, el Espíritu Santo es una de las alternativas que puedes elegir. Elige de nuevo, elige al Espíritu Santo. No entiendo cuál es tu duda. Porque cuando me dice la voluntad es libre, en el estado de santidad la voluntad es libre, de modo que su poder creativo es ilimitado y elegir no tiene sentido. O sea, a esa parte En el no cielo, tiene sentido elegir. en la realidad no hay que elegir. En la realidad no hay opciones. No sé si te queda claro. Sí, porque yo me voy hacia el tomador de decisiones que no es el que está en el sueño, sino es el que está en el El tomador de decisiones no es la mente en el sueño. no. ¿Y por qué tiene que tomar decisión? O ¿Cómo va a sea, elegir entre el ego y el Espíritu Santo si no está en el sueño? No, o sea, elegir no es el personaje el que elige, sino es el tomador de decisiones, ¿cierto? Pero el tomador de decisiones está en La el mente cielo. que sueña, ¿quién es? Ader, el personaje. No. Y bueno, pero está soñando, tiene que elegir porque está No, porque, soñando. no, yo sé, pero dice que no tiene sentido elegir. En la realidad, en el estado de santidad. ¿Dónde está la mente? La mente está en la realidad, ¿no? Sí, pero Ahí ese es el punto. Pero el tomador de decisiones está en el sueño. El tomador Sí, de yo sé. decisiones es la mente en el sueño. Porque si no, no tendría que decidir. ¿Lo puedes entender? Sí, de pronto no me sé Recuerda el explicar. gráfico de Ken Wapnick. Para los que quieran ver, está en el canal de YouTube y está todo ahí desarrollado en una charla. Baja del cielo, pasa de la línea del conocimiento para abajo y hay un punto ahí. Y ese es el tomador de decisiones que tiene que decidir si va para el lado del ego o si va para el lado del Espíritu Santo. Pero ya se fue del cielo, si no, no tendría nada que decidir. Sí. Pero su realidad es que está en el cielo. Eso ya lo sabemos, pero en el Sí, cielo no hay tomador de decisiones, ¿sabes? Ok. No sé cómo explicar. Sí. En el cielo Ya. no hay sueño. Que haya un tomador de decisiones es parte del sueño. Por eso el Espíritu Santo tiene una misión simbólica. Si no, sería real. Sí, ya me aclaró esa parte del párrafo. El poder de elegir es el mismo poder que al crear la mente está usando su poder, que es para crear en el cielo, para elegir en el sueño. Eligió crear al ego, fabricar al ego, eligió fabricar un mundo, ahora tiene que elegir salir de todo eso, eligiendo al Espíritu Santo, nada más. Elijo de nuevo. Ahí lo perdimos, ¿sabes? Sí. No, escucho otra voz muy lejos, no sé si es alguien que... Bueno. Gracias, Juan. De nada. No sé si Oscar se arrepintió o todavía tenía la mano levantada. No, es como que dice que ya está. Bueno, como siempre seguimos la próxima vez, suponemos que va a ser el domingo. Y sería interesante que avancen con la lectura así de paso, se les formula alguna pregunta, alguna aclaración que haya que hacer y no se encuentren de golpe con los párrafos que por ahí nos dejan sorprendidos y sin animarnos a querer aclararlo, ¿no? Que es lo que decía Mario antes, la importancia que tiene de ir desgranándolos para poder entender. Aparte, no se olviden que el curso es un estudio personal, ¿no? Por eso es importante que lo hagan por su cuenta y no esperar a que lo hagamos así, aparentemente separados.
Bueno, como siempre, gracias. Y nos vemos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos.